Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en Quinótico, en la Seminci, en este Teatro Calderón, donde estamos hablando con talento nacional e internacional. Y hoy tenemos de los dos, porque están con nosotros Carolina Yuste, Afio Coñeco. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy Pues muy bien. bien, muy agradecidos de estar aquí, la verdad. ¿Cómo se siente al estar hablando otra vez de este viaje compartido que habéis tenido? El año pasado lo hacíamos con el corto, con Chao Bambino, y ahora estamos con Este cuerpo mío, el universo expandido de este viaje. ¿Qué se siente al volver a la carretera? ¿Voy yo? Dale tú. Bueno, mientras estábamos con toda la promoción y todo el recorrido que tuvo Chao Bambina, ya estábamos en el proceso del largo. De hecho, llevamos como... cuando yo creo que febrero o así estábamos como en Empezamos montaje ya finales de del largo. diciembre. Y bueno, es como que en aquel momento tuvimos como la necesidad de contarle más, ¿no? El corto fue como una prueba para nosotros. Lo que pasa es que es verdad que tuvo muy buena acogida y muy buena reacción, pero era como la prueba de cómo íbamos a adentrarnos en el rodaje del largo, cuáles eran las preguntas que queríamos lanzar. Claro, nosotros cuando hicimos el corto ya sabíamos que íbamos a hacer la Ajá, peli. O sea, ese exacto. corto fue como para probarnos, aprender cosas, ver cosas de cara al largo. Y de Claro, repente el corto pues creció muchísimo. Claro que no ha sido como ese proceso de, mira, el corto funciona, vamos a hacer el largo. No, no, era como mientras hacemos el corto para probarnos un poco, pero el largo ya está en proceso. Y bueno, creo que ha sido importante como pues la idea de volver a la raíz, como esta idea de que él nace en Chile y de alguna manera hay como una necesidad para terminar de conocerte, ¿no? Para terminar de entenderte en todo tu contexto, volver a casa, ¿no? Y qué sucede ahí, y cuántas preguntas se abren con respecto a eso, y cómo existimos en compañía de los demás, bueno, como un montón de cosas que están en el corto, claramente como que se intuyen, y aquí como que se le da más espacio a eso. Bueno, de hecho, nosotros cuando empezamos la peli en guión, en tratamiento y todo este trabajo de investigación, Chile en un principio no estaba. Y de repente, pues bueno, pasa la vida. Nosotros, de hecho, grabamos muchas más cosas en España que han muerto en el montaje, porque de repente surgió pues la necesidad imperiosa, como dice Carol, de volver a la raíz y era como había que volver al origen. Y Chile tomó mucho más peso y de repente se comió media peli, porque veíamos que era mucho más importante. Es la vuelta a ese primer hogar, pero también creo que uno de los temas de esta película es otro hogar más personal, que es la familia elegida, que también es una parte instrumental de las identidades queer. ¿Qué queréis tocar con este tema, esa conclusión a la que llegáis al final de la película? Bueno, una de las cosas claras que teníamos de la peli es primero siempre contarlo desde la luz y que, bueno, esto lo ha dicho mucho Carol y es algo que tenemos también como muy presente de, aunque sientas que nadie te va a querer, es mentira, siempre va a haber alguien que te va a acompañar, aunque te sientas de pequeño o siendo adolescente que no hay una salida o es algo, por ejemplo, que a mí me habían machacado mucho a fuego, tanto en el audiovisual que yo había recibido o lo que yo había recibido de lo que era ser una persona trans, era como, nadie te va a querer. Si haces eso, nadie te va a querer y te van a matar y te van a violar. Era como eso, era lo que había recibido del audiovisual y en general de la sociedad. Y creo que algo primordial que queremos transmitir con la peli es como, no, eso no es así, puedes ser feliz, puedes ser tú mismo y va a haber una familia elegida que te quiera, que te dé la mano, que te acompañe en los momentos duros y puedes ser feliz. Creo que es importante cambiar la narrativa de las personas trans de que aunque lo pasemos mal, o sea, ha cambiado el universo y ha cambiado nuestra forma de vivir y las personas trans ya, nuestras familias nos aceptan, vamos a la universidad, tenemos carreras, ahí está mi terapeuta, que es una mujer trans con 2 carreras y mega realizada y guapísima y no está en los márgenes. O sea, hemos salido de los márgenes y nos merecemos una narrativa y que se nos lea teniendo una vida plena, porque la estamos teniendo y hay que contar también eso, porque no solamente podemos quedarnos en la narrativa del pobrecito trans que nadie lo quiere y no se gusta.
hay que cambiar eso. Y era como, para mí era algo vital, de mostrar otra realidad y un poco hacer la peli que yo hubiese necesitado ver con 15 años. Ojalá yo hubiese visto esto y hubiese dicho, que puedo ser yo y ser feliz. Y alguien que me quiera y que me acompañe y me dé la mano. Entonces creo que era algo como vital. Sí, estoy de acuerdo. O sea, estoy muy de acuerdo con... Esencial es como tender esa mano, ¿sabes? En esos momentos que sobre todo en las adolescencias, como bien estamos viendo, existe una herida y un dolor tan profundo y una creencia tan terrible sobre que lo que estamos está mal y que no tenemos derecho al amor ni a que nos quieran. Y creo que hay unas edades muy duras en las que eso sucede. Entonces, para mí, como bien ha dicho Afi, era esencial como tender esa mano y decirle, te puto aseguro que vas a encontrar a esa gente que te va a amar y te va a querer por lo que eres, porque a mí me ha pasado, yo la tengo a esa gente a día de hoy en mi vida, ¿no? Y que además siempre digo, somos el mismo bicho, tenemos como unas heridas parecidas, ¿no? Y de repente te encuentras y de repente, wow, sentir que existes en compañía de esos seres humanos en el mundo y que esa herida se lleva y se sigue llevando, pero el peso se comparte. Buah, eso es esencial, por eso esta peli también es una peli sobre el amor y la amistad. Luego, para mí también era esencial, porque en mí es esencial, a mí una de las cosas que más me gusta en el mundo es aprender, y me parece que nunca conseguiré aprender todo lo que me encantaría, porque además llegas a cosas como de todo es verdad y todo es mentira y todo es una invención y nos hemos inventado la verdad, ¿no? Entonces, de repente, como poder hacer este proyecto con Afi en el que hacemos un ejercicio de reflexión sobre verdades tan absolutas como han sido durante tantos años el género y sobre lo que es ser una mujer y ser un hombre y lo que es lo masculino y lo femenino, a mí me parece increíble poder hacer un ejercicio de reflexión conjunta con respecto a eso y entender que no solo en este caso a Afi le sucede, ¿no? Es que también me traspasa a mí y también tiene que ver conmigo y con mi forma de existir en el mundo. Entonces de repente pienso en el cine y la herramienta que es el cine, ¿no? Y cómo lo difícil que es salirnos de las películas o los proyectos que son como más normativos en estructura, en forma y en contenido, y cómo el cine es responsable de eso, porque el cine y el arte y la cultura en general, o sea, el arte y la cultura es responsable de generar imaginario colectivo, de generar referentes, de generar cómo vemos las transformaciones y los movimientos sociales, y es referente de perpetuar lo más tóxico de una sociedad. Entonces, no se nos puede olvidar a la industria por qué y para qué hacemos esto. ¿Por qué y para qué? Entonces, es nuestra primera película. Seguro que hemos cometido infinitos errores. Seguro. Y aprenderemos, y en la próxima habrá cosas que no haremos. Pero la esencia de lo que queríamos hacer, creo que es lo que nos ha mantenido como en esa constancia y en esa verdad de lo que queríamos contar. Y de que no se nos olvidara que es una peli para generar amor y para que haya gente que se sienta representada y para que de repente consigamos entendernos un poquito mejor. Me gusta que hayas abierto ese melón porque hablas de para qué se hace la película, pero yo quería preguntaros para quién se hace la película, porque muchas veces cuando hablamos de ciertos temas que igual no son conocidos por el gran público y son la primera vez que hablamos de esta historia. Estoy pensando, por ejemplo, en 20.000 especies de abejas en España, en que se habla de la infancia trans, que es diferente la aproximación, por ejemplo, a la que se hace en Tomboy con Céline Sciamma, pero yo creo que también es importante que las películas no sean restrictivas y que se explique a todo tipo de públicos, y a veces sí hay que caer en lo didáctico, pero porque hay gente que conoce más un tema y gente que no sabe nada. Y el cine es una herramienta increíble, por ejemplo, para introducir al mundo. Estoy pensando, por ejemplo, en Filadelfia, en los años 90, que tú la ves ahora con los ojos actuales y es problemática.
pero es que en los 90 salvó vidas esa película. Colocar a Tom Hanks y hablar del SIDA en una película mainstream es que realmente cambió vidas. ¿Cómo es esa conversación interna a la hora de para quién es? Porque es difícil, porque también es una historia muy personal vuestra, tuya particularmente. ¿Cómo es ese debate sobre a quién nos estamos dirigiendo? Bueno, hay una cosa, obviamente teníamos un público claro y yo particularmente, primero esto nace para mi yo pequeño, luego los millones de yo pequeños. Esta peli me la hago para mí. Para mí, para sanar mi yo interior, ¿no? Perfecto. No, y sobre todo, a priori va pues para nuestras hermanas y hermanos trans que sientan que no están solos, que, pues lo que decíamos, que va a haber alguien que lo va a querer, pero luego creo que la peli habla de cosas mucho más universales, porque creo que quien no ha tenido problemas con su cuerpo y no se siente del todo cómodo en su género, ya no en el género, que bueno, creo que todos nos sentimos incómodos con nuestro género, pero creo que en el cuerpo, ¿quién no ha sentido una incomodidad, una parte de su cuerpo que no le gusta, que no le representa, que no le hace sentir bien? Y eso es muy universal. Entonces creo que eso llega a todo el mundo y creo que eso es lo bonito que consiguió el corto y yo creo que puede conseguir la peli, que estamos hablando de temas universales como el amor, la amistad y sentirte tú mismo, intentar buscar un metro cuadrado de paz, y más en esta sociedad tan asfixiante, ¿no? que nos oprime y nos hace como entrar en unas casillitas que te obligan a estar en esa casillita. Entonces yo creo, espero, y creo que tampoco hemos sido muy didácticos, lo justo y necesario, porque, bueno, pero sí que era importante posicionar las transmasculinidades en el universo, porque para mí, por ejemplo, es una carencia de información en el audiovisual, porque no, bueno, esto luego la gente me dirá, ¿cómo que no estamos? No estamos. En España yo veía que en el audiovisual, quitando en el pobre Ander, que lo hace todo, está en Élite y en la serie está de Ser o No Ser, no había nada que se nos narrara desde una Sigue luz. siendo excepcional, ¿no? Claro, era como una cosa muy particular y siempre además se nos narraba desde el dolor y desde lo oscuro. Entonces era muy importante para mí y para los dos posicionar las transmasculinidades y luego extrapolar la transmasculinidad a una cosa mucho más universal, porque creo que la peli va de eso. Entonces, bueno, nace mayoritariamente de un público pequeñito hacia un público más más puntual, pero creo que lo vimos con el corto y yo espero que la peli pasa lo mismo. Ha llegado a mucha más gente y luego tiene una cosa como muy bonita que de repente ha tocado al hombre cisetero, y eso lo vimos en Málaga, que de repente señores muy señores habían como desarmado su coraza y habían conectado con la emoción y con mirarse su propia masculinidad. Y dices, wow, qué guay, ¿no? Haber atravesado y haber llegado a ese público. Entonces yo espero que la peli también llegue a ese lado. Sí, sí, totalmente. Para mí es una parte esencial, de hecho, porque creo que muchas de las resistencias que nos encontramos con respecto al género vienen de por ahí, ¿no? Y entonces yo sí que creo firmemente en que todas las personas hemos sentido el peso del género y de lo que se nos ha impuesto, en mayor o menor medida, por supuesto, y lo que sufren las personas trans es inimaginable, ¿no? O sea, no quiero hacer como una equiparación, pero a mí me parecería como muy hermoso y muy interesante, ¿no? Que de repente, ¿qué sucede si un hombre de 70 años de repente consigue replantearse cosas sobre su propia masculinidad, ¿no? A mí lanzar la pregunta de ¿qué es ser un hombre? Y que además es una pregunta que parece que solo se les hace a las personas trans, ¿no? O sea, ¿qué es ser un hombre? ¿O qué es ser una mujer a las mujeres trans? A mí me gustaría hacer una reflexión colectiva. Venga, compañeros, ¿qué es ser un hombre? Responda, claro, ¿no? porque... Y a ver si nos inventamos algo que no sea algo conocido, estudiado, leído en un libro que alguien se inventó un día que decidió elegir, ¿no? Como eso. Y luego, mientras Afi hablaba, pensaba, esta película se sigue llamando Este cuerpo mío, ¿no? Y a mí me preocupa fuertemente
la facilidad con la que todo el rato hemos asumido y aceptado que lo que somos está mal y que nuestro cuerpo está mal y que la única forma de aliviar nuestro dolor es cambiar nuestro cuerpo y cambiar lo que somos. Y entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo gigante y enorme por entender, y yo entiendo perfectamente, pero creo que no podemos dejar las soluciones en lugares externos, porque de repente sucede que hay niñas de 17 años, perdona, es que me enfada profundamente este tema, que de repente lo que quieren es pincharse los labios. Y de repente hay niñas que lo único es que me parece peligroso en ese caso, ¿sabes? Entonces creo que estamos en un momento social en el que además eso lo vemos desde un lugar casi positivo y empoderador, que yo no lo entiendo porque me parece que es estar educando a las jóvenes sobre todo en la modificación de lo que son, que no tiene nada que ver, por eso he saltado de tema, ¿no? Pero creo que para mí, si yo puedo traspasar como algo que yo puedo entender en mí, es la sensación constante de tener que modificar lo que soy, de tener que modificar mi cuerpo, de tener que modificar mi cara para ser aceptada, ¿no? Dentro de... Entonces, si aparte de evidentemente ser un abrazo al colectivo, conseguir que esos señores de 70 años hagan un ejercicio de reflexión, si en algún lugar, en todas esas adolescentes, aparece una llamita en la que les puede hacer reflexionar o hacer entender que hostia, que lo que son mola un montón, pues también sería bonito, la verdad. Quería terminar recogiendo un momento muy, muy pequeño del documental, pero creo que es muy elocuente, que es cuando estás hablando por teléfono y te dicen, ¿eres una persona binaria? No lo digas porque te puede causar problemas. Y creo que es una manifestación muy simple, pero muy reveladora sobre cómo el sistema nos pone trabas todo el rato, pero las personas son la solución. Una persona que detecte algo y te eche una mano en un momento que puede ser algo trascendental, puede cambiar las cosas. Ya, pero si lo piensas es terrible, porque, o sea, es una acción Es que una lo hace, violencia extrema. es una acción que hace evidentemente para ayudar, pero lo que te está contando es que si tú eres una persona trans, no puedes ser una persona no binaria. Ah, porque claro, a ellos ya les explota el cerebro porque no entienden nada. Y entonces lo que te está diciendo es, no te manifiestes como lo que eres, porque tú puedes ser una persona trans y ser no binaria. ¿Me explico? O sea, puede ser una persona, un hombre trans y tener una... y performar la feminidad. Es que podemos jugar, es que eso es lo divertido, ¿no? En el sentido, es que puedes jugar en ese sentido, pero de repente hay una doctora, en este caso, que te dice, pero eso no lo cuentes porque entonces el sistema te va a negar y no te va a dar las ayudas y la facilidad que te debería. Y eso a mí me parece heavy. Bueno, y porque al final el sistema pues va, esto lo hemos dicho todo el rato, que va mucho después de los movimientos sociales y en los movimientos sociales y la gente y sobre todo las personas trans están permitiendo experimentar, o sea, quiero decir, una vez que has transitado, te has pasado el juego, entonces te has pasado el juego, entonces puedes y sientes... Yo me he sentido mucho más libre en experimentar muchas más cosas que no me había permitido. Entonces, como que la sociedad te obliga a estar en una casilla del binarismo para su satisfacción y su, ay, es un hombre, ya está, pero tiene que cumplir todas las cosas de ser un hombre. Y dices, pero ¿por qué tengo que ser el hombre que era mi padre, por ejemplo, o que era, no sé, un señor? Yo puedo ser, yo creo que no hay nada más maravilloso que permitirte ser el hombre que tú quieras ser o que tú has imaginado ser. O sea, que para ser un señor no tengo que ponerme traje, pero me lo puedo poner, pero eso no significa... O sea, es como que la sociedad te obliga a estar encasillado y no te salgas de ahí. Entonces creo que hay una cosa que la peli tiene que es como de... Busca la persona que tú te vas a permitir ser y la que te hace feliz. Olvídate del entorno, que es muy difícil, lo sabemos, y es mucha batalla y mucha pelea, porque al final... Te digo, eso pasa en la peli, a día de hoy yo sigo esperando una operación porque todo va muy lento y tú tienes que entrar en un sistema que te pregunta también, que esto no está en la peli, pero te pregunta si tú eres heterosexual. Solo te operan si tú eres un hombre heterosexual. No te permitas explorar más cosas porque si no, no te operan. O sea, es como, hola.
Es fuertísimo. Pero es durísimo. claro, es que esto no es más un símbolo de lo limitado lo limitada que tenemos la mente. O sea, a niveles, es decir, vale, bueno, mira, consigo hasta entender que seas un hombre trans. Pero no te salgas de ahí. Pero es que lo tienes que parecer muchísimo, porque como no lo parezcas, yo no te voy a considerar, no te voy a colocar en esa categoría. Y por eso es muy fuerte, porque claro, de repente a mí hay gente que me interesa mucho del activismo del género y de las disidencias del género, que son la gente que es muy crítica con el sistema médico. Porque de repente es como que la única posibilidad que se da a la existencia trans tiene que ver con la medicina. Y a lo mejor, claro que sí, porque a lo mejor es parte de tu experiencia, pero tiene que haber otras realidades de una persona de 16 años que nos llevan 150 siglos de ventaja porque ya nos han dado 38 vueltas, que a lo mejor no es ese el proceso que quiere para sí misma, ¿no? Esa persona. Pero la sociedad no es capaz de entender que no hace falta parecer un hombre para, ¿me entiendes? Como para serlo. Pero yo a ti te exijo que tengas barba, que te hayas quitado los pechos, que es que ya te hacen preguntas con respecto a si te has operado los genitales. Es que me parece como loquísimo, ¿no? Y entonces eso al final refuerza el imaginario colectivo otra vez de ser un hombre y ser una mujer, pero siempre se hace como desde fuera de eso. Claro, es que se ha introducido el melón del passing, que es que ya es otra conversación increíble. Lo bueno es que esta película está dando sus primeros pasos, va a generar muchas conversaciones, como ya lo hizo el corto, y seguro que nos volvemos a ver en el camino. Muchas felicidades y que vaya genial este estreno en Seminci. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con más entrevistas aquí en Quinótico.es, la primera con K, la segunda con C. Hasta pronto.